hay barreras para una bendición. Yo quiero que usted me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. Vamos a estudiar un poquito acerca de cómo estos hombres de Dios, así como Pablo, actuaban y cuál era su pensamiento. Yo voy a ir leyendo en el día de hoy, voy a ir compartiendo. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29, dice que en el año 38 de Asa, rey de Judá, Acá, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Cuánto reinó? Acá, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor. Este individuo que duró 22 años reinando, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que le precedieron. Es decir, él era el más malo de todos los que habían estado antes de él. Pero mire, Dios lo dejó gobernar 22 años. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Estamos hablando de un rey de Israel. Estamos hablando de un rey que le sirve a Dios. Un rey de un país que le sirve a Dios. Y se casó con una mujer que no creía en Dios. Estamos hablando de un individuo que está acostumbrado a ver a Dios obrar y ver lo que es un Dios real, un Dios genuino, un Dios que responde, un Dios que actúa, un Dios que está vivo. Y se descuida tanto y se degrada tanto que se une a una persona que cree en un Dios de palo, que cree en un Dios falso, que cree en un Dios que no es real. Y se dedicó, oiga, a servir a Baal y a adorarlo. Señor, eso es grande cuando tú has conocido a un Dios real y tú empezar a adorar de que ese cuadro que está ahí en esa ventana. Después que tú has experimentado la gloria de Dios en tu vida y solamente por tradición o por una mala compañía o por una mala decisión que tú caigas tan bajo. Y dice que le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Ahora bien, brincamos al 17, capítulo 17, versículo 1. Elías de Tisbe de Galaad fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. El tipo se desvía, deja de servirle a Dios, empieza a adorar imágenes y Dios levanta a un hombre que le sirve a él, un profeta de él, Elías, un hombre famoso en la Biblia, un hombre impresionante que yo les recomiendo que lea su historia. Y ese hombre va y le dice al rey: no va a llover en los próximos años hasta que yo diga. No va a llover. ¿Por qué? Porque tú te has portado mal, porque tú has desobedecido. Y no es que Elías se lo está diciendo porque él es el profeta y ya, fue Dios que mandó a Elías a decirle a él: voy a castigar la nación, voy a castigar el pueblo, te voy a castigar a ti porque te has olvidado de Dios. Así que no va a llover en el pueblo. Entonces, después que pasa un largo tiempo que no está lloviendo y que el pueblo está en esa miseria, usted sabe lo que hizo Acab mandó a matar a los profetas de Dios, acabó con todos, los eliminó a todos. Y quedaban poca gente y Elías era uno de esos únicos que estaba por allá escondido en una cueva. Y la palabra dice que Dios lo sostuvo en todo ese tiempo. Los cuervos venían a traerle alimento y lo sostenía y lo mantuvo vivo. ¿Para qué? Para que cada vez que Dios quería enviarle una palabra a Acab, ese profeta se llenaba de valor y iba y le daba la palabra. Entonces, después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Levántate, Elías, han pasado 3 años y es tiempo de dar una palabra a Acab de que ya voy a permitir que llueva.
Entonces, cuando se encuentran en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 16, el rey Acab le preguntó: ¿eres tú el que está creando problemas en Israel? ¿Te está siguiendo la historia? El rey le dice a Elías: tú eres el que está creando los problemas aquí en Israel. Yo soy el rey y tú mira los problemas que has creado. No está lloviendo, no podemos cultivar, estamos atravesando por un problema difícil porque tú, señores, cuando la gente está mal, está desobedeciendo a Dios y busca una justificación y le echa la culpa al que le está sirviendo a Dios. ¿Qué cosa más impresionante esta? ¿Eres tú el que está creando problemas a Israel? Y Elías le dice: no soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los han creado son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Señores, tengan cuidado con los Baales. Ten cuidado con los Baales. Ten cuidado con darle la gloria a otra cosa que no sea Dios en tu vida. Ten cuidado, no te lleve del mundo, no te lleve de los placeres, no te lleve de lo que dicen por ahí. Dios guarda silencio y se queda quieto por una temporada y todo el mundo hablando y que los evangélicos y que los religiosos, que eso no va para ningún lado. Esa es la época que nosotros estamos viviendo hoy en día, y Dios callado y Dios guarda silencio, pero Dios es veraz. Dios es real, Dios es poderoso, y cuando Dios se levanta, que llega el tiempo, óyeme bien, nada ni nadie podrá detenerlo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese es el Dios real, ese Dios que está en los cielos, que envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario. Acá le llegó su tiempo. Quienes se lo crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca a todas las partes del pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas falsos de Baal. Tú has matado a los profetas reales y has levantado a profetas falsos. Reúnemelo a todos en el monte Carmelo. Y los 400 profetas de la diosa Aserá, en total eran 950 profetas, y solo Elías. Ellos que se sientan a la mesa de tu mujer, que comen de la mesa de tu mujer, que tu mujer los ha estado protegiendo, que tu mujer le ha estado dando comida y has enviado a matar a los profetas verdaderos. Y dice que Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Y Elías se presentó ante el pueblo y dijo, y aquí empiezan los puntos que quiero compartir en el día de hoy, que yo lo veo que son barreras para su bendición. Barreras para tu bendición, barreras para que Dios bendiga a la iglesia, barreras para que Dios bendiga a los pueblos, barreras para que Dios me bendiga a mí, barreras para tu bendición. Préstale mucha atención a esto. De esta historia salen estas barreras. Oye bien, dice que Elías se presentó ante el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Usted sabe a quién es que Elías le está hablando? Le está hablando al pueblo de Dios, que se ha dejado dirigir por un mal rey, por un rey que se casó con una mujer que adora a los Baales, que sirve a los Baales, y que han matado a los profetas verdaderos, y que se están dejando guiar por un Dios falso. Y el pueblo está embobado, y el pueblo está muerto espiritualmente, y el pueblo está dirigiéndose hacia el derricadero. Y Elías se para lleno del poder de Dios, sin miedo, sin ningún temor, enfrente de un rey que lo ha mandado a matar, enfrente de 950 profetas falsos, enfrente de un ejército, enfrente del mismo pueblo que ya estaba embobado por el mal rey. Él solo se para porque Dios le dio una palabra. ¿Usted cree que vale la pena confiar cuando Dios nos da una palabra que todo el mundo está en contra de nosotros? Óyeme bien, cuando Dios te da una palabra, aunque el mundo esté en contra tuya, te va a ir bien en el nombre del Señor. Más vale aceptar y vivir la palabra de Dios que la palabra que cualquier persona te da. Apégate a esa palabra. ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir indecisos? Le dice Elías al pueblo. ¿Le dieron el micrófono, Elías? Toma el micrófono, sí, habla. Imagino que el rey estaba con los brazos cruzados en una esquina mirando. Déjame ver qué va a decir el profetita este. Y el profeta lo primero que hace es que le da una tabana a todos los que están ahí. Me voy a dirigir a ustedes, pueblo de Israel. Ustedes que conocen a Dios y que lo han visto obrar, pero que se han dejado desviar por este rey.
¿Hasta cuándo ustedes van a estar indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Señores, esto es seguridad. Si realmente el Dios verdadero es, usted sabe que hay mucha gente hoy en día que está pensando en su mente y que ve todo lo que ocurre en cuanto a la ciencia y que ve que la ciencia no tiene respuesta para el origen de la humanidad. Hasta mis hijos lo saben. Yo me siento a hablar con mis hijos y yo le digo, y yo los pruebo, yo le digo, ¿realmente tú crees en la evolución? ¿Realmente tú crees en la evolución? Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a analizarlo. Me dice, papi, es que no hace sentido, porque nosotros no hemos seguido evolucionando. Pero eso es lo que está aprobado en las escuelas, ¿sí o no? Eso es lo que está aprobado. ¿Qué cosas se están aprobando en las escuelas? Un montón de cosas se están aprobando en las escuelas. Se está aprobando en nuestro estado que realmente no tiene ningún sentido. Doesn't make sense. Y la gente se queda en el medio. Aún los cristianos tienen un pie aquí y tienen otro pie aquí. Y Dios te dice en el día de hoy, tienes que decidirte. Tú tienes que decidirte, o estás de aquel lado o estás de este lado. No puedes estar indeciso. Elías le dijo al pueblo de Dios, tienen que decidirse hoy si Baal es real. Si Baal va a resolver todo tu problema, si el carro va a resolver todo tu problema, si el trabajo va a resolver todo tu problema, si todos los problemas de eternidad que hay en tu vida lo va a resolver este mundo limitado, pues vete detrás de eso. Ahora, si eso tú sabes que no lo vas a resolver, ¿por qué estás indeciso? ¿Por qué no le crees a Dios? ¿Por qué no te humillas delante de Dios? ¿Por qué no le clamas a Dios? ¿Por qué no le oras a Dios? ¿Por qué no te sometes delante de Dios? ¿Por qué no pruebas a Dios? ¡Prueba a Dios! ¿En qué camino le dicen a la gente que pruebe? ¿En qué camino le dicen a la gente que pruebe? Prueba a Dios. El mundo no quiere que tú pruebes a Dios, porque si lo prueba y te humilla, te vas a encontrar con Él. Y cuando usted sabía que hay religiones que le prohíben a la gente ir, sentarse a una iglesia cristiana. Yo no le prohíbo a nadie aquí que vaya a ningún sitio. Métete donde tú quieras. Ahora, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Has experimentado a Dios? Yo sé que el día que tú experimentes a Dios, o en una vigilia que Dios te sacuda y que te tire en el piso y te revuelque, o que vayas a un culto y experimente la presencia de Dios y diga, nadie me está topando, ¿y qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que me hicieron? No te hicieron nada, no te dieron a beber nada. Es que Dios es real, el Espíritu Santo es real, y dice la palabra que Él se mueve en medio de su pueblo. Y si tú te metes en un ambiente que hay gloria de Dios, vas a experimentar su gloria y no vas a volver a ser el mismo. Pero ¿por qué experimenta su gloria y sigue indeciso? ¿Por qué experimenta su gloria y sigue indeciso? Dios te dice hoy que te decida. Que te decida. Y yo te digo en el día de hoy responsablemente, dale la espalda a los Baales. Crush them. Destrúyelos, debarátalos, sácalos de tu vida, porque no van a poder contigo, porque el que está contigo es mayor que el que está en tu contra. No le tenga miedo a brujo, no le tenga miedo a demonio, no le tenga miedo al diablo, no le tenga miedo al infierno. El Dios al que tú le sirves es un Dios grande y poderoso. ¡Aleluya! Hoy cuando tú le crees a Él, cuando tú le crees a Él, vas a ver su gloria. Y Dios anda buscando gente así. Gente que le crea. Gente que le crea. Gente que le crea. La indecisión tiene que desaparecer de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo, decisiones. Decisiones. Hay que tomar decisiones. Y Elías sigue diciendo, tráiganos 2 bueyes. Que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego, le dice Elías.
Ya Elías se metió y le está dando instrucciones al rey. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña. ¿Cuántos son ustedes? 950. Emburújense con el buey, prepárenlo. Y Elías solito allá, yo imagino ahí preparando su buey el sol. Y ellos preparando su buey del otro lado. No le prendan fuego todavía. Déjenme preparar el mío. Y lo voy a poner sobre la leña. Pero tampoco le voy a prender fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios. Invocan el nombre de su Dios. Y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo, cayeron en el gancho. Diga conmigo, cayeron en el gancho. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, cojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Sí, porque ustedes son la mayoría. Elías lo que está preparando el show. Elías está preparando un ambiente espectacular para que el pueblo vea. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dijeron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nada respondió. Iba a decir algo, pero me voy a quedar callado. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando. Elisha being silly. Elías está siendo sarcástico, silly. O está ocupado de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a la gente: acérquense ahora. Pueblo, vengan para acá ahora. Ustedes terminaron ya. Ya, are you done? Terminaron. Acérquese, pueblo. Y así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, porque el altar del Señor estaba en ruinas, y aquí viene mi segundo punto en el día de hoy. La primera barrera que yo le compartí a ustedes es la barrera de la indecisión. Diga conmigo, la barrera de la indecisión. Para yo ver la bendición de Dios en mi vida, en mi ciudad, en mi familia, en mi iglesia, lo primero que yo tengo que hacer es, yo tengo que decidirme, porque Dios no usa gente a medias. ¿Captaron esa palabra ahí? Lo segundo que ocurre es, la segunda barrera es la barrera del abandono espiritual. Diga conmigo, abandono espiritual. Tiene que haber una reparación. Diga conmigo, tiene que haber una reparación. Necesitamos reparar la comunión con Dios. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Tiene que haber un acercamiento. Hay gente que quiere negociar con Dios y decirle: si tú me haces un milagrito, yo me acerco. Si tú me haces tal cosa, yo voy a la iglesia. Si tú me resuelves esto, yo dedico tiempo para ti. Si tú me haces tal cosa, Dios te está diciendo: óyeme bien, el que pone las reglas del juego aquí no eres tú, el que la pone soy yo, porque yo te creé a ti. Antes de que tú existieras, yo existo. Yo soy eterno y yo te creé a ti. Y yo he sido muy bueno en negociar contigo y en dejarte vivo aún en medio de tu pecado y tu delito. Pero te he dado vida porque soy amoroso y misericordioso. Pero tienes que entender que si quieres ver mi bendición en tu vida y no simplemente sobrevivir, tú necesitas reparar la comunión conmigo. Ya yo empiezo a meterme en el asunto, dice el Señor, y tú tienes que reparar la comunión conmigo. Estaba en ruina el altar. El altar de Dios estaba en ruina y Elías lo reparó. ¿Qué hombre más humilde este? ¿Qué hombre más humilde? ¿Qué hombre más impresionante?
Habían 950 bocones ahí. Profetica de Achele, que clamaron y no ocurrió nada. Pero Elías conoce las reglas del juego. Él conoce a Dios. Él sabe cómo Dios actúa. Él se comunica con Dios. Y después de darle la palabra de que tienen que decidirse, él dice: ¿sabe qué? Yo conozco a Dios. Dios no va a mandar fuego si yo no arreglo este altar, porque Dios es celoso. Dios es piqui. Él es buena gente y amoroso, pero es piqui. Y le gustan las cosas buenas. ¿Usted cree que a Dios no le gusta las cosas buenas? Léase el tabernáculo para que usted vea la historia del tabernáculo. Dios buscó de lo mejor para construir el tabernáculo. Él es piqui. Él no necesita un templo, pero si le van a hacer un templo hay que hacerlo bien hecho. Dice la Biblia que Elías lo reparó el altar. Y luego recogió 12 piedras. Sí, porque habían 12 tribus. El pueblo estaba representado 12 tribus, los hijos de Jacob. Eran 12 hombres, cabeza de familia, y así fue que el pueblo creció. Entonces el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus, vamos a decir 12 provincias, de 12 hombres que eran hijos de Jacob. Elías tenía todo eso pendiente y él agarra así: vamos a representar en este altar a todo este pueblo. Una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor. ¿En honor de quién estás construyendo tu altar? Dile a la persona que está a tu lado: ¿en honor a quién estás construyendo tu altar? Y dice que alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Y colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros. Es decir, ahora a este asunto, para que sea difícil de encenderlo, échenle agua. Sí, porque hoy en día cuando a mí me arman una fogata, yo le digo: no le eche agua, búscame mucho gas. Y de esos carbones que venden en Home Depot, que vienen preparados, que cuando tú le prendes el fósforo prende. Y hacemos toda clase de truco y le ponemos papelito y lo soplamos y lo tapamos. Ponte ahí. Elías dijo que no, que le echaran agua y que lo vaciaran sobre el holocausto y la leña. Y luego dijo: vuelvan a hacerlo por segunda vez, échenle más agua. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más. Por tercera vez, échenle agua. Y por tercera vez vaciaron los cántaros y el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. Es decir, esto estaba enchumbado de agua. ¿Quién no conoce ese término de enchumbado? Eso es un término del Caribe indicando que está empapado de agua. Mucha agua. Mucha agua. El hombre reparó el altar, le echó agua a este altar arruinado que se estaba convirtiendo en una barrera, y lo que estaba a punto de acontecer era grande. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Y la oración nos revela el próximo punto: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, no Acab, no Baal, y que yo soy tu siervo. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Yo no me he inventado nada. Esto no es una fórmula. Y ahí Dios nos está hablando a las próximas generaciones. Esto no es una fórmula. No es que Dios va a obrar así todo el tiempo. Dios se va a mover de manera diferente en cada generación, y Él va a hacer lo que quiera en el momento que Él quiera. Y cada caso tiene sus detalles específicos. Esto que yo estoy haciendo, fuiste tú que me mandaste a hacerlo. Lo estoy haciendo en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Yo no sé si usted les revela el próximo punto acá. Usted sabe qué es lo que está haciendo Elías aquí. Elías está ejecutando el propósito de Dios, porque esa es otra barrera. A veces nosotros queremos agradar a Dios a nuestra manera.
A veces queremos ir donde Dios nos envía. A veces queremos hacer las cosas de la manera que nosotros pensamos. A veces entramos en servirle a Dios y en crear un ambiente, pero el altar no lo estamos construyendo nosotros mismos. Dios no nos envió a orar por eso. Dios no nos envió a hacer eso. Porque la vida nuestra tiene que reflejar el propósito de Dios. Diga conmigo, mi vida tiene que reflejar el propósito de Dios. Vivimos para Dios. Vivimos por Dios. Vivimos para la alabanza de la gloria de su santo y bendito nombre. Entonces este es el tercer punto en el día de hoy. Propósito de Dios. El primero es decisiones. El segundo es reparar el altar de Dios. Y el tercero es necesito dejar mis planes y empezar a vivir acorde con el propósito de Dios. Todo este show que estaba armando Elías acá era en obediencia a Dios. No era para él lucírsela, era en obediencia a Dios. Dios le dio unos detalles específicos para este momento. Y lo que Dios honra en nuestras vidas es su propósito. Dios no me va a respaldar aquí en esta iglesia si yo no ando acorde con sus propósitos. Tú no puedes construir ningún ministerio para ti, es para sus propósitos. Los ministerios construidos para nosotros caen, fallan, no progresan, no evolucionan, no se fortalecen, mueren en el intento, nos matan, nos roban la vida, no lo disfrutamos. Pero los ministerios que nacen acorde con el propósito de Dios vivirán, permanecerán. Van a quedarse firmes en el nombre del Señor, porque Dios respalda su propósito en mí. Dígalo conmigo, Dios respalda su propósito en mi vida. Una persona que no se alinea al propósito de Dios, aunque ore mucho, nunca verá la bendición de Dios. Lo digo otra vez. No estoy diciendo que hay que dejar de orar, porque hay gente que desvirtúa todo. No le estoy robando el power a la oración. Velar y orar para que no entre en tentación. Hay que orar y presentarse delante de Dios con oración y ruego en todo tiempo. La oración es un arma poderosa que tenemos los evangélicos. Sin oración no vamos para ningún lado. Pero hay mucha gente orando y no está alineada a los propósitos. Entonces le trae afrenta a la oración. Le trae afrenta a la oración. Porque Dios no se mueve. Pedís y no recibís porque pedís mal para satisfacer vuestros deleites. Lo dice Santiago. Entonces tengo que vivir para Dios, para los propósitos de Dios. Y yo le he dicho a ustedes que toda esa firifolla de la vida son juguetes que Dios nos da. Eso no debe controlar nuestra vida. Un negocio es un juguete que Dios te da. Ponlo al servicio de Dios. Un carro es un juguete que Dios te da. Ponlo al servicio de Dios. Todo eso son cosas que Dios nos da. Son juguetes. Hasta la familia es un juguete que Dios nos da. Sí, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Son de Él. Y Dios nos los presta para que nosotros disfrutemos, para que nosotros recibamos afecto, para que nosotros lo criemos de acuerdo al propósito de Dios, para que nosotros armemos un ambiente en familia. Pero realmente lo que debe mover nuestra vida es el propósito de Dios. ¿Qué ama Dios? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere restaurar. Él dice que vino a salvar lo que se había perdido. Entonces todo el que se enamora de lo de Dios, todo el que se enfoca en lo de Dios, todo el que se preocupa por lo de Dios, todo el que llega a una ciudad y quiere establecer el reino de Dios en esa ciudad, que cada familia experimente la gloria de Dios y el reino de Dios esté establecido, es una persona que Dios lo va a bendecir de una u otra forma. Luego Elías le ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Tan pronto como lo agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí cortó la cabeza todito. Entonces Elías le dijo: acá, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Aleluya. Diga conmigo: viene lluvia, viene lluvia, viene lluvia. Dígalo, dígalo. Viene lluvia de Dios para nuestra vida. Acá se fue a comer y a beber. Acá se fue a comer y a beber. Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo
Se inclinó hasta el suelo y puso el rostro en las rodillas. A mí me llamó tanto. Déjeme ver si las rodillas me dejan. Vamos a ver. Así se puso el... Este hombre que Dios está usando con tanto poder y con tanta autoridad, no actuó en automático. No se subió en la cumbre del Carmelo. Ya Dios me dijo y bueno, no. Se subió en el Carmelo y cuando se sube vuelve y se humilla otra vez. Se metió la cabeza abajo. Se humilló una vez más. Inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Y le dijo a su criado, ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Imagino que el criado habrá de decir, ay mi madre, nos metimos en un lío aquí, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías a su criado, le ordenó a su criado. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó. Señor, mire, la Biblia lo relata muy rápido, pero fueron 7 veces. ¿Usted sabe lo que manda una persona 7 veces al río? Rolando, veme a la playa a ver si ve la nube. Regresa Rolando de la playa. No hay nada. Está bien, espérate un chin, vamos a seguir orando, ven. Ve otra vez. ¿Viste algo? No. Ven, vamos a orar otra vez. Ve otra vez. 7 veces en el jueguito. Pero ¿qué le dijo Dios a Elías? ¿Qué le dijo Dios a Elías? Que iba a mandar lluvia, ¿verdad que sí? Cuando Dios da una palabra se cumple. Cuando Dios da una palabra se cumple. Aleluya. Y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. Yo no sé si a usted le impacta eso, pero a mí me impacta mucho esto. ¿Cómo era la nube? Como una mano. ¿Cómo alcanzó él a ver la nube? Porque eso como una mano, yo no sé si que tengo, la vista mía ya no está media buena. Pero mire, ver una nube allá en el cielo del tamaño de una mano, eso es mucho. Ahí la fe todavía tiene chance para que tiemble si uno no está bien agarrado del Señor. Y si uno no está claro con lo que Dios le dijo a uno, es como una mano que se ve. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, ya eso es todo lo que necesito. Yo lo que necesito es verla como una mano. Yo no necesito verla muy grande. Yo no necesito que estés jarineando. Yo no necesito nada de eso. Dios me dijo que iba a llover y tú acabas de ver una nube como la mano de un hombre. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo poco a poco. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Y Acab se fue en su carro hasta Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. ¿Usted sabe cuál es el próximo punto? Y con esto vamos a cerrar esta palabra en el día de hoy. Les recuerdo el primero: decisiones. Tenemos que decidirnos. El segundo punto es reparación del altar del Señor, reparar la comunión con Dios. Tercero, propósito de Dios, vivir, orar acorde con el propósito de Dios. Y el cuarto es persistencia. Póngase de pies. Diga conmigo persistencia. Dígalo otra vez, persistencia. Dígalo una vez más, persistencia. Dígalo por la 4ª vez, persistencia. Dígalo por la 5ª vez, persistencia. Dígalo la 6ª vez, persistencia. Y dígalo la 7ª vez, persistencia. No te rindas. Persiste en lo que Dios te ha dado. Si Dios te dijo que tu familia va a ser restaurada, persiste. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, persiste. Si Dios te dijo que iba a restaurar a tus hijos, persiste. Si Dios te dijo que te iba a levantar y que te iba a usar, persiste. Las cosas buenas no suceden de la noche a la mañana. Si tengo una palabra de Dios, lo que tengo es que ser persistente. ¿Sabe por qué? Porque Dios hasta el último momento nos va a probar. Es obligatorio para seguir a Dios desarrollar la persistencia. Yo le hablé del de repente en estos días a ustedes. Una palabra muy famosa en los círculos de hoy.
Si usted puede borrarla de su diccionario, borre la palabra de repente. Perdónenme la gente que me está viendo por allá. Escriba mejor persistencia. Le ayuda a desarrollar mejor el carácter. Persistencia. Dios nos resolvió hoy, pero a lo mejor resuelve mañana. Dios nos resolvió mañana, a lo mejor resuelve el día después. Persistencia. Dios anda buscando gente persistente, gente que se pare firme y que eche raíces donde está y que le dé a la lata hasta que bote el fondo en el nombre del Señor. Persistente. Hay barreras para nuestra bendición y tenemos que derribarlas en el nombre de Cristo Jesús.